entrevista de trabajo y nunca volvió. Pero lo más aterrador fue el video que dejó antes de morir. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a narrar el caso de Araceli Ramos. Araceli Ramos era una joven argentina de 19 años quien vivía en Buenos Aires. Era dedicada, entusiasta y muy cercana a su familia. El 30 de septiembre del 2013 salió de su casa en Loma Hermosa para una entrevista de trabajo, siendo esto lo último que supieron de ella. Horas después, su madre, Griselda González, comenzó a preocuparse al no tener noticias de su hija, por lo que decidió acudir a las autoridades. Les explicó que Araceli había ido a una entrevista de trabajo e incluso les brindó la dirección del lugar. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue desalentadora. Le indicaron que su hija probablemente regresaría en unas horas y que si no lo hacía, antes de colocar la denuncia debía de visitar hospitales y morgues para cerciorarse de que su hija no estuviera ahí. Indignada por esta respuesta, Griselda comenzó a movilizar a sus familiares, vecinos, amigos y voluntarios. Incluso fueron hasta la dirección indicada, donde los vecinos les informaron que no habían visto a la propietaria de la casa desde ya hace unos meses y que allí solo entraba un hombre, quien creían era el hijo de la dueña. Pasadas las 48 horas, finalmente las autoridades deciden unirse a estas búsquedas. Comenzaron a revisar los últimos movimientos de Araceli, mensajes, llamadas, el camino hacia la supuesta entrevista y las últimas personas que tuvieron contacto con ella. Así, las autoridades regresaron a la casa donde Araceli debía de ser entrevistada. Allí encontraron habitaciones revueltas, muebles fuera de lugar, rastros de forcejeo, puertas internas mal cerradas, papeles y documentos que llevaba Araceli e incluso algunos de sus objetos personales. Para ese momento no cabía duda de que Araceli había estado dentro de esta casa. Sin embargo, al revisar los documentos de propiedad, descubrieron que la dueña era Aida Amoroso, una mujer de 80 años que aparentemente llevaba desaparecida 2 meses, y que la persona que se hacía cargo de la casa no tenía ningún tipo de relación con ella, lo que alarmó aún más la situación. Dentro de la misma casa, las autoridades encontraron documentos y objetos personales de un hombre llamado Walter Binader, quien aparentemente era el hombre que tenía acceso a la vivienda. Entre sus pertenencias, las autoridades se llevaron una computadora, que más adelante sería pieza clave en el caso. Tras conocer la identidad del último sospechoso que pudo haber estado con Araceli, las autoridades comenzaron a investigar. Walter Binader fue un suboficial de la Prefectura Naval Argentina, desde 1994 hasta el 2003. En sus últimos años de servicio comenzó a tener problemas con sus superiores y compañeros, siendo destituido por estafar a un colega al falsificar su DNI para obtener créditos a su nombre. Tras su salida, Walter estuvo involucrado en muchas causas judiciales, incluyendo condenas por extorsión y falsificación de documentos. Durante su tiempo en prisión, Walter conoció a Emilio Rezzonico, hijo de Aida Amoroso. Después de cumplir su pena, habría salido libre. Poco después, las autoridades obtuvieron el testimonio de un taxista, quien afirmaba haber transportado a Walter Binader en 2 ocasiones. Indicó que el hombre había solicitado el vehículo para transportar un bolso grande, comentándole que pesaba entre 50 y 60 kilos. El conductor lo llevó hasta un descampado en Villa Tesey, donde Walter se bajó del auto, tomó el bolso del baúl y lo dejó en ese lugar. Según la información disponible hasta ese momento, el conductor sospechó que allí podría estar el cuerpo de Araceli, por lo que decidió hablarle a las autoridades. Al conocerse este testimonio, las autoridades acudieron al descampado el 11 de octubre del 2013. Allí encontraron el bolso señalado por el taxista y dentro de él estaba el cuerpo sin vida de Araceli Ramos. Había muerto por estrangulamiento y presentaba signos de violencia que indicaban que había sido retenida y agredida en otro lugar antes de ser trasladada.
Además del cuerpo, los investigadores recolectaron restos de vestimenta y pertenencias que confirmaron de inmediato su identidad. Poco después de este espeluznante hallazgo, las autoridades encontraron en la computadora de Binader un video de Araceli, aparentemente grabado poco antes de su muerte. En él, Araceli leía un mensaje mencionando el asesinato de otra mujer llamada Verónica Celeste Fernández, ocurrido en 2012. Y señalaba a varias personas como responsables del crimen. Entre los mencionados estaban 3 policías y una mujer, quienes, según se descubrió posteriormente, tenían vínculos con Walter, especialmente la mujer, que era su expareja, y lo había denunciado por extorsión y violencia. En el video, Araceli también decía que si algo le ocurría a ella o a Walter, sería responsabilidad de estas 4 personas. Al parecer, este video fue un intento de Walter para desviar la atención hacia otro sospechoso. Aún así, para este momento, las autoridades no tenían ninguna duda de quién era el verdadero responsable, Walter Binader, por lo que fue arrestado el 8 de noviembre del 2003. Sin embargo, surgió otro debate, ya que para ese momento no solo se le estaba viendo como sospechoso del caso de Araceli, sino también de otros 3 casos más. El de Verónica Celeste Fernández, por la muerte de Emilio Rezónico, y la desaparición de Aida Amoroso. Verónica Celeste Fernández era una mujer de 32 años que había sido reportada como desaparecida. Meses después, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida. Según el informe, presentaba signos de violencia y asfixia. La autopsia reveló que había sido asesinada a golpes y violada antes de morir. Sin embargo, las autoridades no tenían ninguna pista que vinculara a alguien con el crimen, y al no ser un caso muy conocido, quedó estancado hasta que Araceli lo mencionó en el video. Para algunos investigadores, esto vinculaba a Walter con el crimen, ya que al no ser un caso mediático, era poco probable que conociera los detalles, a menos que fuera el autor. Emilio Rezónico conoció a Walter cuando los dos estaban en prisión. Según se cree, establecieron una relación de amistad y, al quedar libres, mantuvieron el contacto. Cuando Emilio falleció, se dijo que había sido por causas naturales. Sin embargo, la única persona presente era Walter, quien también cremó su cuerpo sin que se pudiera establecer el verdadero motivo de su muerte. Aida Amoroso, madre de Emilio y propietaria de la casa donde ocurrieron los hechos, era una mujer de 80 años. Se cree que Walter se aprovechó de ella para poder quedarse con la casa y allí hacer sus fechorías. Realmente no se sabe qué sucedió con ella, ya que cuando ocurrió lo de Araceli, ella llevaba 2 meses desaparecida. Con estos 3 casos, las autoridades querían sumar estos posibles crímenes a los cargos contra Walter. Sin embargo, la familia de Araceli se opuso, ya que en ese momento no habían evidencias concretas de los 3 casos adicionales, siendo únicamente el caso de Araceli donde se encontraban pruebas contundentes en su contra. Sumar estos otros casos solamente prolongarían el proceso y podría debilitar el caso principal. Además, se señaló que aunque fuera hallado culpable de los 4 casos, la pena sería la misma que siendo condenado únicamente por el caso de Araceli, por lo que tampoco veían que esto beneficiara al proceso. El juicio contra Walter comenzó el 3 de mayo del 2016. Fue acusado de homicidio criminis causa, matar para ocultar otro delito, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por el caso de Araceli y privación ilegal de la libertad coactiva agravada por ser víctima mayor de 70 años. Esto en el caso de Aida Amoroso. El juicio duró aproximadamente 2 meses, con la declaración de más de 70 testigos. El 30 de junio del 2016, el tribunal dictó por unanimidad una sentencia condenatoria, cadena perpetua. Una sentencia que la madre Araceli clasificó como ejemplar, al tener todas las pruebas vistas, aunque señaló su enorme tristeza al no poder tener a su hija para abrazar.
Y bueno chicos, recuerda que si te ha gustado este caso, a este lado te dejo otros videos que te van a interesar, a este lado te puedes suscribir y aquí abajo me puedes dejar un like. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Adiós.